Listo. Buenas tardes, noches, días, la hora a la que vean este video, chicos. Eh, Estoy un poco triste porque ya revisé sus exámenes y, bueno, ya les pasé también, ya vieron ustedes todas sus notas y eso. Y no sé, no sé si mis clases no están funcionando o qué está pasando, chicos. Cualquier cosa, si no me entienden algo, no duden en preguntarme. Sí, si a lo mejor quieren que cambie alguna cosa, no sé, cualquier detallito, ¿sí? Me avisan nomás, no hay ningún problema. Yo soy el primero en tratar de mejorar, ¿sí? La idea es que todos aprendamos. Entonces, nada, pues aquí tenemos que ir poniendo de nuestra parte, ¿no? Un poquito lo mío, que es en sí enseñarles, darles pistas, darles tips, darles las maneras en las que pueden resolver las cosas. Y también la idea es sobre todo que ustedes pongan de su parte. Entonces, voy a pensar que en esta ocasión fui yo el que no se dedicó mucho. Voy a buscar los métodos para empezar las siguientes clases, a tratar de mejorar las clases. Voy a asumir que ustedes se mataron estudiando estos días y que al final les fue mal. Entonces, el que está fallando un poquito ahí sería yo, ¿no? Voy a tratar de dar lo mejor de mí, chicos, para mejorar las clases, ¿sí? Y cualquier recomendación que tengan, me avisan nomás y yo les apoyaré en todo, ¿sí? Algo que sí les pido es que traten de esforzarse, si es que no lo hicieron, traten de esforzarse más para las siguientes pruebas y exámenes, por favor, ¿sí? Para que todos nos sintamos bien, ¿no? Porque no solo ustedes se sienten mal viendo sus notas, sino a mí también me da cierto sentimiento. Entonces, listo, estamos aquí para aprender y la idea es dedicarnos a estudiar. Ustedes más o menos ya conocen el ritmo de la poli, entonces el ritmo que estamos viendo es el ritmo de la poli y sí me gustaría que vayamos estudiando, ¿sí? Estudiando, sobre todo ahora que tenemos vacaciones y podemos dedicarnos a revisar esos temas, ¿sí? Eso entonces, muchachos. Cualquier cosa me avisan, cualquier duda que tengan y vamos a empezar. Entonces, a ver, cambiamos un poquito ya los ánimos. Entonces, en esta clase pequeñita, no quiero hacerla tan larga, ojalá no salga tan larga. Lo que vamos a revisar únicamente es la revisión de los ejercicios que evaluamos. Verán, los ejercicios que les tomé, los tres ejercicios partían de una misma base. Los tres ejercicios tenían que hacer prácticamente lo mismo con diferentes números. Eso era en sí. Al inicio tenía pensado tomarles un solo ejercicio a toditos, pero este ejercicio iba a ser un ejercicio genérico, es decir, no iba a tener números, sino iba a tener letras, como yo lo planteé inicialmente cuando lo generé al ejercicio. O sea, créanme que me quedé locazo cuando lo saqué a ese ejercicio, o sea, cuando lo desarrollé. Entonces, vamos a resolver primero ese ejercicio para que ustedes vean más o menos cómo se debía trabajar en cualquiera de los casos. Y de ahí sí vamos a ir ejercicio por ejercicio. Vamos a resolver los tres ejercicios viendo las particularidades de cada uno, ¿sí? Los tres eran sencillos, bueno, no, perdón, los tres se resolvían de la misma manera y podían aplicar prácticamente las mismas cosas, ¿sí? Lo que cambiaban eran los numeritos. Entonces, tal vez en algunos era más fácil ver el factor común, en otros no, no lo sé, pero esa era la idea, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, voy a compartir esta pantalla y voy a mostrarles ahorita el ejercicio genérico, ¿sí? Ahorita, en este momento, deben estar ya viendo la pantalla y fíjense, vamos a ir primero a la parte de la demostración y luego nos vamos a dedicar a la parte esta en la que tenemos la que les puse en el Forms, ¿sí? La parte 1 era la demostración, la parte 2 era la del Forms. Entonces, mírenlo al ejercicio. Ven que este ejercicio a ninguno le tocó, ninguno resolvió este ejercicio. Aquí tienen una C, aquí tienen un 2, un A, una C, aquí tienen un A al cuadrado. Entonces, este es el ejercicio que generé, donde esta función con esta imagen tenía esta restricción de que A y C pertenecen a los naturales. ¿Cuáles son los naturales?
todos los enteros positivos. Empezando, como está el asterisco, no tomamos en cuenta el cero, entonces natural es asterisco. Entonces empezamos desde el 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta el infinito. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a utilizar la definición de límite finito en un punto para demostrar esto de aquí, que el límite de la función cuando x tiende a menos a es igual a 0. ¿Sí? Lo que a ustedes les cambiaba aquí era el número. A uno les tocó aquí 3, a uno les tocó 4 y a uno les tocó 2. De hecho, si quieren verle y si quieren comprobar que no les estoy mintiendo, vamos a ponerles aquí el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3. En el ejercicio 1, únicamente yo puse que A sea igual a 3 y C sea igual a 9. En el ejercicio 2 yo puse que A sea igual a 5 y y C sea igual a 6. En el ejercicio 3 yo puse que A sea igual a 4 y que C sea igual a 5. ¿Sí? Eh, Estos serán los valores de A y C para cada uno. Entonces, por eso, no sé, en el ejercicio 3, por ejemplo, este valorcito de aquí, me parece que era, como tenían al cuadrado es 16 por 5, 16 por 5, es 80, ¿no? Sí, 16 por 5, 80. Ajá, por eso en el ejercicio tenían aquí un 80 y todas esas cosas. Si quieren, reemplacen aquí y van a ver que tenían, esos eran sus ejercicios. Solo tenían esto. Entonces, en sí, yo lo que les iba a tomar al inicio era este ejercicio, el de aquí, esto de aquí. Luego dije, chuta, han de ver estos manes que hay letras, hay una C, hay una A, y capaz se me asusta. Y como no resolvimos en clase el ejercicio que tenía las letras, pero sí les dejé para que lo resuelvan en sus casas, dije, capaz se me van a enojar que no hemos resuelto y que voy y les tomo uno así con letras. Entonces, por eso les voy a mostrar ahorita mismo cómo debían resolver. El genérico. Luego vamos a ir pasito por pasito, ejercicio por ejercicio, viendo cada uno sus particularidades, ¿sí? Entonces, fíjense aquí, tenemos aquí ya nuestro límite, entonces tenemos que partir por la definición, ¿sí? La definición nos decía que para todo epsilon mayor que 0, tiene que existir un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de la función, aquí la mayoría me puso dominio de f, dominio de f. Está bien, chicos, está muy bien. Pero recuerden que aquí yo les estoy dando cuál es el dominio. Para todo x elemento del dominio. Fíjense aquí yo les estoy poniendo cuál es el dominio. ¿Sí? Recuerden que en esta notación nosotros tenemos aquí el dominio que va hacia un conjunto de llegada. Entonces yo en la función les estaba dando el dominio, entonces lo correctísimo hubiera sido que pongan elemento de lo real, ¿sí? Porque yo les di el dominio. Pero si no lo pusieron, no les bajé nada tampoco porque tampoco está mal, no está mal que lo pongan de esa manera. Entonces, ahí sí. Ahora, fíjense chicos en la definición, aquí se me equivocaron algunos, los que tuvieron 1, 0 por ahí, se equivocaron en la definición. Entonces, por eso ya si se equivocaron aquí, se equivocaron en todo lo demás. Listo. Entonces, fíjense aquí. La definición nos dice que 0 tiene que ser menor que el valor absoluto de x menos el valor al que tiende nuestra variable independiente, el valor al que tiende nuestro x. Entonces, fíjense, nuestro x tiende a menos a, ¿no es cierto? Tenemos que tiende a menos a. Entonces, aquí tenemos menos a. ¿Ven? X menos el valor al que tiende nuestra función. Esto de aquí es menor que delta. Sí. Ahora, tenemos ley de signos, ¿no? Menos por menos nos da más. Entonces nos queda que X tiene que ser menor que el valor absoluto de X más A. Y esto tiene que ser menor que delta, ¿sí? Por ley de signos nos queda X más A, ¿no es cierto? Y ahora esto implica que el valor absoluto del f de x, recuerden, f de x menos L. ¿Qué es L? L era nuestro resultado del límite, ¿sí? La respuesta del límite. Algunos lo que hicieron fue aquí en esta L poner el valor al que tendía X. Y ya si ponían eso estaban mal desde el primer paso. Entonces, a veces a algunos les puse 1 porque tenían bien el procedimiento, todo lo que estaba abajo, o sea, todo lo hacían bien, pero desde la definición estaban mal. Entonces, el problema estaba arriba.
luego no les salía, no sabían cómo resolver, por ahí les quedaban unos números estorbando, y era por eso, porque la definición estaba mal ubicada, ¿sí? Entonces, a ver, f de x menos l. ¿Cuál es nuestro f de x? Este que está acá arriba, chicos, ¿cierto? Entonces tenemos c por x al cubo más 2a por c por x al cuadrado más a al cuadrado por c y por x. A esto de aquí le restamos l, ¿cierto? Le restamos l. ¿Y cuál era l? L era 0. L, chicos, es el valor, el resultado de nuestro límite, ¿sí? Por eso recuerdan que yo les dije que cuando yo resuelvo límites, suelo ponerle L, ¿sí? Esto es igual a L. Entonces, L era 0, restábamos 0, ¿sí? Fíjense, restábamos un 0. Y esto tenía que ser menor que epsilon, ¿sí? Algunos se jalaron por aquí los valores absolutos, no les tomé en cuenta, pero sí les puse ahí, les rayé con el lapicito, que tienen que tener en cuenta en poner los valores absolutos, ¿sí? Entonces, ahora sí, una vez que ya teníamos la definición lista, teníamos que ya empezar a la demostración. ¿Cómo empezábamos haciendo esto? ¿Cómo demostrábamos? Primero teníamos que partir de aquí. ¿Para qué? Para buscar una relación entre esto de aquí y esto de acá, con los deltas, ¿no es cierto? Ver si tenemos alguna relación directa con esto o si tenemos que buscar alguna cota superior para algún término o algo así. Entonces, partimos de aquí. Tenemos el valor absoluto de c por x al cubo más 2a por c por x al cuadrado más a al cuadrado por c por x y esto menos 0. ¿Sí? Esto queda igual al valor absoluto de que, fíjense, aquí yo tengo en todos mis términos, tengo c y tengo c. Entonces, yo voy a sacar como factor común c. Aparte, en todos los términos tengo al menos una x. Fíjense aquí tengo una x, aquí tengo 2x y aquí tengo 3x. Entonces, voy a sacar de factor común la c y la x. Y esto voy a multiplicar para lo que me queda adentro. Me quedaba un x al cuadrado, aquí porque tenemos cx al cubo, entonces nos queda x al cuadrado. Aquí nos llevamos una c y una x, entonces nos queda más 2ax. Y aquí nos llevábamos una x y una c, entonces únicamente nos quedaba el a al cuadrado. ¿Sí? Y valor absoluto de esto, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿qué continuábamos haciendo? Factorizábamos esto que está aquí. Fíjense que es el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que teníamos que hacer era multiplicar c por x por el trinomio cuadrado perfecto, se factorizaba como x más 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora este x más 2 elevado al cuadrado puede expresarse también como x más 2 por x más 2. ¿Cierto? Listo. Entonces, ahora lo que continuamos haciendo va a ser aplicar la definición de valor absoluto del producto. Entonces, fíjense, aquí teníamos que el valor absoluto del producto era el valor absoluto de cada uno de los términos, ¿no? Entonces, tenemos el valor absoluto. Perdón. Aquí no es más 2. Perdón. Es más A. Sí, más A. Es el trinomio cuadrado perfecto. Perdón, chicos. Entonces, aquí aplicamos la definición de valor absoluto, x más a y x más a, ¿sí? Todo está multiplicando. Le pongo esos puntitos porque a veces no se ve tan claro, ¿sí? ¿No? La distinción entre donde se está multiplicando y se pueden confundir con los unos. Listo. Entonces, aquí que aplicamos que el valor absoluto de a por b es igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b para todo x, para todo a, b, elemento de los reales. Sí, listo. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Este valor c, chicos, ese valor c, nosotros aquí arriba en el ejercicio nos decía que c pertenece a los naturales. ¿Cuáles son los naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y de ahí en adelante. Entonces, como pertenece a los naturales, siempre va a ser un número positivo. Y el valor absoluto, chicos, de un número positivo simplemente es el mismo numerito, es decir, el valor c. Entonces, esto se multiplica por el valor absoluto de x, por x más a, el valor absoluto de x más a, ¿no es cierto? El valor absoluto de x más a, y por el valor absoluto de x más a, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí, que aplicamos aquí? Que el valor absoluto de c es igual a c, porque
C pertenece a los naturales positivos. Bueno, sí, naturales positivos, naturales diferentes del cero. No hay naturales negativos, ¿no es cierto? Los naturales son los enteros positivos, siempre son positivos. Y ya. Entonces, fíjense aquí, ¿qué es lo que tenemos que acotar? Lo que tenemos que acotar era esto de aquí. Este X más A, nosotros ya lo tenemos acá arriba. Fíjense, X más A. Entonces, este X más A ya es menor que delta. Y ya sabemos que es un número que es mayor que nuestro X más A, que nuestro valor absoluto de X más A. Pero este término de aquí, el valor absoluto de X, nosotros no sabemos qué es mayor a eso. Entonces, para nosotros saberlo, vamos a acotar el término, el valor absoluto de X. Entonces, acotamos el término valor absoluto de X, es decir, buscamos que la existencia de un M mayor que 0, tal que el valor absoluto de X sea menor que M, ¿sí? Buscamos una cota superior para el valor absoluto de X, que es así un M. Entonces, para ello, ¿qué hacíamos? Tomábamos un delta arbitrario. Entonces, tomamos un delta arbitrario, vamos a decir un delta 1 igual a 1, ¿sí? Por lo general, yo siempre les aconsejé tomar un delta 1 igual a 1, ¿sí? Tal que, entonces, ¿qué queremos qué sabemos que se va a cumplir? Sabemos que se cumple lo de acá arriba, porque es una de nuestras hipótesis. Sabemos que 0 es menor que el valor absoluto de X más A, y esto es menor que delta, ¿sí? Entonces, como nosotros tomamos el delta mayor a 1 y lo que nos interesa es la cota superior, únicamente trabajamos con la parte de la derecha. El valor absoluto de X más A va a ser menor que ¿qué? Que 1. ¿Por qué? Porque ya tomamos nuestro delta arbitrario, ¿sí? Ese es nuestro delta arbitrario y ahora vamos a trabajar con nuestro delta arbitrario. ¿Qué aplicábamos aquí? Definición de valor absoluto para esta desigualdad. Entonces, nos decía que se funcionaba de esta manera. ¿Cómo? El valor absoluto de A es menor a B, sí, solo sí, el valor absoluto, perdón, sí, solo sí, que menos B es menor que A y es menor que B. Sí. Y esto se cumplía, vamos a casito para que me alcance acá para justificar. Esto se cumplía para todo A, elemento de los reales, y, como dijimos en una clase, para todo B, elemento de los reales positivos. Vamos a ver, bonito está. Para todo B, elemento de los reales, espacio, reales positivos. Sí. Entonces, listo, estamos hasta ahí. Vamos a ponerlo un poquito más cerca para que se note dentro de este cuadrito. Ya. Entonces, para todo, pertenece a los reales positivos. Listo. Ahora, ¿qué hacíamos? Nosotros necesitamos despejar ese valor de X, ¿cierto? Entonces, necesitamos únicamente el valor absoluto de X, buscar una cota superior para el valor absoluto de X. Entonces, ¿cómo procedemos? La idea va a ser la siguiente. Desquitarnos está quitarnos. Entonces, ¿cómo nos quitamos? Pues vamos a restar una a todos los lados. Entonces, menos 1 menos A es menor que X y es menor que 1 menos A, ¿cierto? En todo lado restamos A. Y esto no hay que justificar porque es matemáticas del prepo, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora tenemos que hacer este análisis. Que aquí era donde creí que ustedes se iban a quedar. Creí que me iban a fallar aquí y por eso no les puse ese ejercicio, porque aquí ya tienen que hacer un análisis medio complejito. O sea, no es difícil, pero tal vez sí sea un poco complicado darse cuenta si no están tan familiarizados trabajando con números de esta manera, ¿sí? Entonces, fíjense qué análisis tenían que hacer ustedes aquí. Tienen que saber si estos números son positivos o negativos, ¿recuerdan? Para poder saber cuál es superior o cuál es menor y poder quitarse el que no les sirva y usar al que sí les sirve. Entonces, veamos aquí. A dijimos que pertenece a los naturales positivos. Perdón, a los naturales diferentes del cero, porque los naturales siempre son positivos. Entonces, el 1, el mínimo valor que puede tomar A es 1, ¿no es cierto? Y puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, fíjense, si aquí A toma el valor de 1,
Entonces, esto nos da 1 más 1, 2, y menos afuera nos da menos 2, ¿no es cierto? Y si aquí A toma el valor de 1, 1 menos 1 nos da 0. Fíjense dónde estamos. Estamos como en un punto neutro, ¿no? Ahora, imaginemos que A toma el valor de 2, el siguiente valor que podría tomar A. Entonces, si A toma el valor de 2, este valor de aquí va a ser 2 más 1, menos, 2 más 1 nos da 3, y el menos de fuera nos da menos 3, ¿no es cierto? Y si acá toma el valor de 2, entonces 1 menos 2 nos va a dar menos 1. Fíjense, estamos trabajando dentro de los negativos. ¿Le ven? Y lo mismo, si tomamos el valor de 3, 3 más 1 nos da 4, con el menos de afuera nos queda menos 4, y si toma aquí el valor de 3, entonces 1 menos 3 nos va a dar menos 2. Seguimos trabajando en los negativos. Entonces, ¿qué pasa cuando trabajamos en los negativos? Nos quedamos con el negativo, y el que vamos a cambiar va a ser el de la parte derecha, porque aquí vamos a utilizar el opuesto. Por ejemplo, si aquí utilizaríamos el 2, aquí utilizaríamos el 3 y aquí utilizaríamos el 4, ¿no es cierto? En lugar de estos de aquí, que son los que vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces, listo. Nos vamos a quedar con el negativo de la izquierda y vamos a reemplazarlo dentro de la derecha como positivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí tendríamos menos 1 más a, sabemos que este número va a ser negativo, menor que x, y vamos a cambiarlo en la parte de la derecha a este de acá arriba, porque este de aquí ya es el que no nos sirve para la cota que queremos armar. Entonces, vamos a poner el 1 más a únicamente, ¿sí? Que es este 1 más a que está aquí. Que vimos que como estamos dentro de los negativos, en la parte de los negativos, el que nos conviene usar es el 1 más a. ¿Sí? Entonces, aquí únicamente lo que ya debemos hacer es simplemente aplicar la definición de valor absoluto. Entonces, que teníamos la definición de, perdón, sí, la definición de valor absoluto para esta desigualdad. Fíjense aquí, tenemos un numerito negativo y acá un numerito positivo. El mismo numerito, este negativo y este positivo dentro, y aquí a la X en una desigualdad intermedia. Entonces, lo que hacemos es, el valor absoluto de X es menor que 1 más A. ¿Recuerdan? ¿Y esto por qué? Porque estamos aplicando la misma definición de acá arriba. Únicamente que es un poquito más complicado, ¿verdad? Un poquito nomás. Y por eso es que les digo que decidí no tomarles este ejercicio, porque yo creo que los mataba si les ponía esto. Entonces, tampoco soy tan cruel, ¿no? Lo suficiente nomás. Lo suficiente como para que hacer un examen en el que saquen la mayoría un promedio de, va como para que saque todo el curso un promedio de, uy, no quiero que se me baje esto, un promedio de 6. Listo. Ya, bueno, aquí vamos a poner que ya encontramos esto, ¿no? Perdón, no vamos a bajarlo, creí que ya me iba a dar, pero no me dio ya nada. Entonces ya tenemos aquí esto, ¿no? La cota superior es 1 más a. Ahora sí, encontramos un delta mayor que 0. Para encontrar el delta mayor que 0, ¿qué era lo que hacíamos? Pues partíamos de esta definición de aquí, ¿no es cierto? Partíamos de esta definición de aquí, es decir, de lo que queríamos demostrar, perdón, de la implicación que teníamos al inicio. Entonces, control C, voy a pegarlo por aquí. Listo. Entonces, para encontrar el delta mayor que 0, partíamos de eso y decíamos que esto aquí era igual a lo que encontrábamos acá arriba mismo, justo aquí, a esto de aquí, cuando ya separábamos los valores absolutos y todo eso, ¿no? Entonces tenemos que esto es igual a C por el valor absoluto de X, por el valor absoluto de X más A, por el valor absoluto de X más A. ¿Sí? Y esto, aquí era donde había el análisis, había que hacer un análisis. Esto es menor a ¿qué? Recuerden que esto de aquí, sabemos que es menor a delta. Esto de aquí, también sabemos que es menor a delta. Esto de aquícito, ya encontramos que es menor a 1 más a. Y este C simplemente se mantiene, ¿sí? Como este C, podríamos encontrar cualquier otro número que sea mayor a C, pero no hace falta porque ya todos estos son mayores, delta, delta y 1 más a ya son mayores que todos estos. Entonces, el C lo mantenemos simplemente. Y
este simplemente lo podemos mantener, ¿no es cierto? Entonces, el C lo que hace acá es mantenerse y multiplicarse. ¿Por qué? Por el 1 más A, por el delta y por el delta. ¿Sí? Entonces, delta por delta nos queda delta cuadrado. Entonces, esto puede reescribirse de esta manera. C por 1 más A por delta cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes llegaban a esta partecita de aquí. Como les digo, ustedes ya tienen los ejercicios, perdón, los datos de A y C para cada ejercicio. Para el que les tocó, pueden revisar. Pueden aquí cambiar los datitos y pueden ir viendo qué es lo que debían sacar. ¿Sí? Entonces, continuamos. Ahora sí, ¿qué era lo que venía? Por tanto, como esto de aquí, ¿recuerdan? Debía ser menor que epsilon, como todo eso debía ser menor que epsilon, entonces vamos a poner, como todo eso de ahí, nosotros sabíamos que debía ser menor que epsilon, entonces bastaría que, ¿qué es lo que, pongo este epsilon con otro color para más o menos guiarnos qué estamos haciendo? Entonces, bastaría que, lo que bastaría es simplemente que este C por 1 más A por delta al cuadrado sea menor o igual a este epsilon, ¿sí? Entonces, con eso ya aseguramos que existe esta implicación de que tenemos aquí, ¿no? Listo. Entonces, ahora, ¿cómo continuamos? Únicamente tenemos que despejar delta. Delta, chicos, ustedes ya han pasado el prepo, se despejaba de esta manera, raíz cuadrada de epsilon sobre 1 más A, perdón, sobre C por 1 más A, todo eso pasa a dividir al otro lado. Vamos a ver primero aquí una rayita larga, C por 1 más A, y en el numerador nos quedaba epsilon, y nos quedaba raíz cuadrada de todo esto. En el denominador, a algunos les quedó 36 y a otros les quedó 25. Entonces, ahí lo que en el denominador lo que iba a pasar era que sacaban esa raíz cuadrada y solo les quedaba la raíz cuadrada de epsilon sobre 6 o raíz cuadrada de epsilon sobre 5. Eran las dos respuestas que había. Porque creo que el 1 y el 2 salían raíz cuadrada de epsilon sobre 6 y el 3 salía raíz cuadrada de epsilon sobre 5. Pero como les digo, con los mismos razonamientos que estuvimos haciendo. Entonces, esta parte de aquí, chicos, es full importante porque ustedes aquí encontraron delta. Entonces, por eso en esta partecita de aquí les puse una calificación de 2 puntos si lograban llegar a esta parte. La parte de aquí valía un puntito si se lograban dar de cuenta de esto. Y chicos, yo esto de aquí lo voy a dejar para que vean qué hicimos. Pero en un examen no se escribe. Les dije algunas veces, muchachos, esto en un examen no se escribe, ¿sí? No se escribe. ¿Por qué? Porque se ve mal, esto no es formal. Estamos haciendo una demostración, las demostraciones son formales, no, por tanto, esto no se escribe. Entonces, les dejo ahí para que vean qué hicimos, pero como les digo, eso no se escribe. Ya, porque algunos me escribieron, no les bajé puntos por eso, pero sí tienen que tener cuidado, ¿sí? Tienen que tener cuidado con qué escriben. Listo, entonces aquí ya van esta partecita y ya aquí estaba hecho todo, ¿no? Solo les quedaba concluir, que la conclusión sí les puse nota porque tienen que concluir, en una demostración se tiene que concluir, no pueden dejarlo solo así, entonces por eso sí les puse que valga un puntito, me parece, sobre 10. Listo, entonces tenemos que para todo epsilon mayor que 0, ¿qué pasó? Sabemos que existe al menos un delta, existe al menos un delta que va a ser igual al mínimo entre ¿qué? Entre el 1 que asumimos arriba, el delta arbitrario que tomamos, y la raíz cuadrada de epsilon sobre C por 1 más A. Sí. Entonces, esta debía ser la conclusión. Bueno, obviamente tenemos que esto decir que para todo X elemento de los reales. ¿Por qué los reales? Porque los reales es el dominio de nuestra función, que estaba escrito arriba. Y simplemente la parte de acá abajo ya es volver a escribir esta parte de aquí, ¿no? La parte de abajo era volver a escribir esto. Entonces, permítanme solo copiar y pegar. Pero ya, es que ya sabemos, ¿no? Lo que cambiaba únicamente era el delta, que ahora el delta sabemos a qué es igual. Sí, listo. Entonces, ya,
con eso teníamos resuelto nuestro ejercicio. ¿Le ven? Yo me demoré resolviendo, una, porque le hice, resolví el genérico, y dos, porque les fui explicando. Ahora vamos a ir resolviendo ya un poquito más rápido los ejercicios que les tocó a cada uno de ustedes, el 1, 2 y 3, para que vean que sí se podía resolver eso en, bueno, yo en 5 minutos, sin explicar. Pero le dije 10 porque son ustedes, están aprendiendo, y les di 15 porque 10 para que resuelvan y 5 más por si, no sé, si se equivocaban, si querían borrar, si borraban todito y volvían a hacer o cosas así. Eh, y 5 más para que escaneen. Entonces, en sí les di 20 minutos y al final, como vi que les faltó un poquito más de tiempo, les di 25 minutos para el ejercicio. Pero este es un ejercicio, chicos, de 15 minutos para resolver. Máximo 15 minutos. Listo. Entonces, ahorita sí, vamos a continuar. Esta era la respuesta, ya les puse. Vamos a continuar con el primer ejercicio, ¿sí? El primer ejercicio que les evalué, que es este de aquí. Nos decía que la función era justamente esta que estaba aquí, 9x al cubo más 54x al cuadrado más 81x. Entonces, utilizando la definición del límite finito en un punto, demuestre que el límite cuando x tiende a menos 3 de f de x es igual a 0. Entonces, partíamos por aquí. Por demostrar, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento de los dominios de la función, que recuerden que el dominio aquí son los reales, se cumple que el 0 es menor que el valor absoluto de x menos 3, menor que delta. Ahora recordemos que menos por menos nos da más, entonces que el valor absoluto de x más 3 es menor que delta, ¿sí? Y esto de aquí, tenemos que implica que el valor de nuestra función, 9x al cubo más 54x el cuadrado y más 81x menos 0, recuerden, aquí lo que debemos poner era el dato de acá, menos 0, el límite al que era igual. Entonces, esto es menor que epsilon, ¿sí? Y ahora ya únicamente teníamos que demostrar eso. ¿Qué hacíamos primero? Partíamos de la parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que 9x al cubo más 54x al cuadrado más 81x menos 0. Esto aquí era igual. Simplemente aquí primero para sacarnos el factor común. ¿Cuál era el factor común? 9x, porque en todo tenemos x y todos son múltiplos de 9. Esto multiplicábamos por x al cuadrado, más aquí teníamos que 9 por 6 es 54, entonces nos quedaba 6x, y 9 por 9 es 81, entonces nos queda más 9. Y esto en valor absoluto. Ahora, esto de aquí, fíjense que es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces teníamos que 9x por x más 3, y esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque factoramos. Ahora, esto de aquí, sacábamos el valor absoluto de cada parte, el valor absoluto de 9 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 3, por el valor absoluto de x más 3. ¿Le ven? Sacamos el valor absoluto de los dos estos de aquí. Lo dividí en dos partes, ¿sí? Lo que hicimos arriba, ¿te acuerdan? Era esto, x más 3. También pueden verlo así, ¿sí? Entonces, no se olvidarán aquí, algunos les puse esto, que se me estaban olvidando de los valores absolutos, y luego no sé de dónde los volvían a poner, los quitaban y luego los volvían a poner más abajo, más abajito. Entonces, porfa, acordarse de los valores absolutos. Listo. Y aquí ya únicamente quedaba que 9 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 3, por el valor absoluto de x más 3. Esto simplemente aplicando que el valor absoluto de a es igual a si A es mayor que 0. Entonces aquí 9 es mayor que 0, entonces se cumple. Y acá arriba lo que aplicamos era que el valor absoluto de A por B es igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B para todo A, B, elemento de los reales, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí, teníamos que acotar el término. ¿Qué término? El mismo de aquí, ¿no? Porque ya tenemos acá arriba el x más 3. No les digo, era este ejercicio, este ya es el ejercicio utilizando un valor de a. Aquí a es 3, ¿no es cierto? Y c es 9. Entonces acotamos el término x, es decir, buscamos un m mayor que 0, tal que el valor absoluto de x sea menor que m, y tomamos un delta arbitrario, no les digo, siempre tomamos el delta 1, que es el más, delta igual a 1, que es el más sencillo. Entonces,
se tiene que, teníamos que 0 es menor que el valor absoluto de x más 3, menor que delta, y esto de aquí, ¿qué implica? Que, vamos a ponerlo así, esto implica que el valor absoluto de x más 3 es menor que 1. ¿Por qué? Porque dijimos, tomamos un delta arbitrario igual a 1. Entonces, esto lo repartíamos, llevamos el valor absoluto, entonces x más 3 menor que 1. Entonces, aquí nosotros buscamos, perdón, aquí ya nos escribe el valor absoluto, no, x más 3. Entonces, aquí lo que buscábamos era únicamente quitarnos el 3, porque queremos únicamente el x, entonces restamos 3 a todo. 1 menos 3, nos queda menos 4, menor que x, menor que 1 menos 3, nos queda menos 2, ¿sí? ¿Y esto qué implica? Que hasta aquí les puse una nota, porque hasta aquí ya habían hecho algo, ¿no? Hasta aquí creo que les puse un unito, ¿no? Les puse un 1, porque ya habían aplicado esto de aquí, habían despejado. Ahora, ¿qué necesitaban hacer? Darse cuenta de cómo acotar el término. Aquí acotar con 2 y menos 2 no queda, ¿no es cierto? Lo que queda es que acotar con 4, menos 4 y 4. Esa era la idea, así debíamos acotar aquí. Nadie se equivocó en eso, bueno, al menos los que llegaron a esa parte, solo por ahí una persona se equivocó, pero porque aquí no sé por qué cambió los signos, los hizo al contrario, no entendí por qué, pero bueno, eso solo pasa cuando multiplicas por números negativos, ahí se cambia, pero en este caso no multiplicamos nunca por un número negativo y él en su caso multiplicó por un número positivo, sí, porque él le hizo de otra manera, no como estoy haciendo yo. Multiplicó por un número positivo, entonces no entendí. O sea, más o menos estaba bien lo que estaba haciendo, pero desde ahí se fue el ejercicio al carajo. Entonces, aquí tenemos menos 4, menor que x, menor que 4, ¿sí? Y ahora lo que nos queda es acotar este término. Entonces, ¿cómo acotamos este término? Simplemente x, el valor absoluto de x, es menor que 4, ¿sí? ¿Cómo hicimos esto? Tanto la propiedad de aquí como la propiedad de acá, tuvimos que aplicar esta propiedad de aquí. El valor absoluto de a es menor que b, sí, solo sí, menos b es menor que a y es menor que b, para todo a elemento de los reales y para todo b elemento de los reales positivos, que ya pusimos arriba. Y esto mismo es la justificación de acá abajo. Control C. Y aquí ya copiamos. Es la misma justificación, ¿no es cierto? Simplemente acá la aplicamos en sentido inverso. Listo. Entonces tenemos que ese valor absoluto de x es menor que 4, entonces encontramos delta. Para encontrar delta, ¿qué hacíamos? Únicamente volvíamos a reescribir nuestra función. Entonces, perdón, no nuestra función, sino la parte que queríamos, la parte que se implicaba, esta parte de aquí, esto de aquí, sino que únicamente lo relacionamos con delta. Entonces tenemos 9x al cubo más 54x al cuadrado más 81x menos 0, y esto era igual a 9 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 3, por el valor absoluto de x más 3, y esto, recordemos aquí, voy a poner igual como borrador, que esto de aquí era menor que 4, esto de aquí, porque ya lo acotamos, ¿no? Esto de aquí es menor que 4 porque ya lo acotamos, está justo acá arribita. Entonces esto de aquí es menor que delta, esto de aquí es menor que delta. Entonces todo esto de aquí, lo que pasaba era que era menor o igual a 9 por 4 por delta y por delta. Esto en sí, ¿cómo se escribe? 9 por 4, 36, y delta por delta, delta al cuadrado. Esto era menor que 36 delta al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, por tanto, como todo esto de aquí, 9x al cubo más 54x al cuadrado más 81x al x menos 0 es menor que epsilon, les voy a poner con rojito para que se vea qué está pasando, es menor que epsilon, entonces lo que pasaba era que este 36 delta al cuadrado debía ser menor o igual que epsilon. Despejando delta, lo que encontramos era que delta debía ser menor o igual que la raíz cuadrada de epsilon sobre 36, ¿sí? Entonces, raíz cuadrada de epsilon sobre 36 nos da la raíz cuadrada de epsilon y todo eso sobre 6, ¿no? Raíz cuadrada de epsilon, sacamos raíz cuadrada en ambos lados y todo esto sobre 6, porque la raíz cuadrada de 36 era 6. Y ya únicamente en la parte de acá abajo lo que teníamos que hacer simplemente era que para todo epsilon mayor que 0,
existe al menos un delta igual al mínimo entre lo que llamamos, ¿no? Llamamos 1 y la raíz de epsilon sobre 6. Sí, al menos 1 que cumple, que sea cualquiera de los dos, que sea el menor, tal que para todo X elemento de los reales se cumple esa implicación, ¿no es cierto? Y ya, con esto estaba demostrado el primer ejercicio. ¿Le ven? Es lo mismo que hicimos arriba, solo que ahorita ya lo hice más rápido para que vean que sí se puede hacer más rápido, y aquí todavía fui explicando, por eso me demoré. Y este es el primer ejercicio, ¿sí? Esto era todo, chicos. No era muy complicado. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Entonces, en el ejercicio número 2 lo que teníamos era 6x al cubo más 60x al cuadrado más 150x. Entonces aquí el x tendía a menos 5. ¿Qué pasaba aquí? Que teníamos que demostrar exactamente la misma definición. Para todo epsilon mayor que 0, tenemos que existe al menos un delta mayor que 0, tal que para todo x elemento del dominio de f, en este caso los reales, se cumple ¿qué? ¿Qué es lo que se cumple? Que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 5, porque menos 5 es el valor al que tiende la función. Entonces, como es menos por menos, nos da más. Entonces, el valor absoluto de x más 5, y esto es menor que delta. ¿Esto qué implicaba? Implicaba que 6x al cubo más 60x al cuadrado más 150x menos 0 sea menor que epsilon. ¿Ven? Sea menor que epsilon. Listo. Entonces, como siempre, ¿de dónde partíamos? Pues de aquí, ¿no es cierto? ¿Qué hacíamos? 6x al cubo más 60x al cuadrado más 150x menos 0, esto es igual a ¿qué? A 6 por x, que era nuestro factor común. Fíjense, todos son múltiplos de 6 y todos tienen una x. Entonces era 6 por x al cuadrado más 6 por 10 sería 60, nos da más 10x y más 25, ¿no es cierto? Listo. Entonces, esto es igual, recuerden, esto es un valor absoluto. Si escribo un 1, lo escribiré así, para no confundirnos con los valores absolutos. Entonces, ¿esto queda igual? Pues es 6x por, ¿esto de aquí qué es? X más 5 elevado al cuadrado. Es caso de factorización de toda la vida. Aquí voy a multiplicarlo por x más 5, simplemente por el tema de que vamos a sacar los valores absolutos de todo, ¿no? Entonces, tenemos el valor absoluto de 6 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 5, por el valor absoluto de x más 5. Entonces, fíjense, tenemos exactamente lo mismo. El término x más 5 ya está acotado. Por acá arriba es menor que delta. Tenemos que acotar nuevamente el valor absoluto de x. ¿Lo ven? Ven como todos tenían el mismo ejercicio, únicamente les cambiaban los numeritos. X más 5 y por el valor absoluto de x más 5. ¿No es cierto? Aquí, chicos, ya no voy a justificar. Ya lo justifiqué arriba. Ustedes ya saben qué pasa aquí. El valor absoluto de a por b. Y aquí ya saben, el valor absoluto de A es igual a A, porque A es mayor que 0, ¿cierto? Y aquí todo lo demás. Ya lo justifiqué 2 veces arriba, ya no voy a perder tiempo en eso. Entonces, acotamos el término. ¿Cómo acotamos el término? Simplemente este de aquí. ¿Qué término acotamos? El valor absoluto de X. ¿Ven? Tenían que todos acotar el mismo término. Las cotas iban a quedarles diferentes, pero todos tenían que acotar el mismo término. Entonces, acortamos el término, valor absoluto de x, es decir, buscamos que exista un m mayor que 0, tal que este valor absoluto de x sea menor que m, ¿no es cierto? Entonces, tomamos un delta arbitrario, siempre tomamos el delta 1 igual a 1, tal que partíamos de ¿dónde? De aquí. Siempre partíamos de nuestra hipótesis para empezar esta participación. Para acotar, partíamos de nuestra hipótesis. ¿Por qué? Porque ahí está nuestro delta también, ¿no es cierto? Entonces, 0 es menor que x más 5 y es menor que delta, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos interesa de aquí? Nos interesa cuando x más 5 es menor que 1. Entonces, aquí aplicamos propiedad de valor absoluto. Esto era menos 1 menor que x más 5 menor que 1, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaba aquí? Teníamos que restar 5 a toda parte. Menos 1 menos 5 nos daba menos 6, menor que x, menor que 1 menos 5 me daba menos 4, ¿no es cierto? Listo.
Por ahí alguien hizo 1 menos 5 igual a menos 5. Tengan cuidado, chicos, con esos detallitos, ¿ya? Listo, entonces hasta aquí ya tenían su punto ganado, de toda esta parte de aquí. Entonces, ahora ¿qué había que hacer? Fijarnos en cómo acotar. Fíjense que no quedaba poner 4 menor que x menor que menos 4. Esto es ilógico. Pero lo que sí es lógico es poner menos 6 menor que x menor que 6, ¿sí? Porque como esto sí les expliqué en su momento, como x es menor que menos 4 y menos 4 es menor que 6, entonces x es menor que 6. Y ahora sí, ¿qué hacíamos? Aplicábamos nuevamente la definición de valor absoluto. El valor absoluto de x es menor que 6, ¿no es cierto? Aquí, como les digo, tienen que justificar y acá también tienen que justificar. ¿Con qué? Con el valor absoluto, ¿no es cierto? Con esos temas que ya vimos arriba. Ahora sí, ya encontramos la cota superior para el valor absoluto de x. ¿Cuál es la cota superior? Es 6. Entonces, ahora sí, continuamos. Teníamos que 6x al cubo para encontrar delta, ¿no es cierto? Delta mayor que 0. Entonces, teníamos que el valor absoluto es 6x al cubo más 60x al cuadrado más 150x menos 0. Esto era igual a 6 que multiplica el valor absoluto de x, que multiplica al valor absoluto de x más 5, y esto multiplica el valor absoluto de x más 5. Entonces, esto sabíamos que es menor que lo que vamos a ver aquí. No, es menor que esto de aquí, es menor que 6, ¿no es cierto? Esto de aquí es menor que delta y esto de aquí es menor que delta. Entonces nosotros sabemos que el 6, como recuerden, lo mantenemos porque es una constante y no influye en nada. Entonces, este 6 lo mantenemos por el 6 de acá y por delta y por delta, ¿no? Este 6 es por este 6 de aquí, por lo que llamamos la cota. Sí, en este caso nos coincide que sea 6 por 6. Listo, entonces 6 por 6, 36 y delta por delta, delta al cuadrado. Esto de aquí era 36 delta al cuadrado. Y fíjense aquí que en este punto teníamos que hacer exactamente lo mismo que hicimos arriba. ¿Por qué? Porque que hicimos en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque ya también nos quedaba 36. ¿Sí? Y eso fue hecho a propósito, chicos. Yo hice el ejercicio de manera que a ustedes se les simplifique, perdón, no les queden raíces de cosas y así, sino la única raíz que nos queda por ahí es la de epsilon, ¿sí? Pero eso ya es normal y sí vimos que podía pasar cuando resolvimos el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, por tanto, como 6x al cubo, como 6x al cubo, más 60x al cuadrado, más 150x menos 0 es menor que epsilon. Vamos a epsilon con rojo. Y este de aquí, yo suelo poner con rojo. Ahorita me acordé. Como esto es eso. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos que basta afirmar ¿qué? ¿Qué basta afirmar? Que 36 delta al cuadrado sea menor o igual que epsilon, porque como esto es mayor que lo de acá y epsilon tiene que ser mayor que lo de acá, entonces epsilon puede ser mayor o igual a este 36 delta al cuadrado. Entonces aquí teníamos que delta era igual a la raíz cuadrada de epsilon sobre 36, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada de epsilon sobre 36 nos queda la raíz cuadrada de epsilon sobre la raíz cuadrada de 36. Y nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 36 es simplemente 6, ¿cierto? Listo. Y ya con eso teníamos el término. Entonces acá, para concluir, finalmente concluimos que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0. Perdón, existe un delta que es igual al mínimo entre los dos valores que cogimos. El que tomamos arbitrario, el 1, y el raíz de epsilon sobre 6. Es el mínimo entre esos dos. Listo. Entonces, ya, eso era todo, ¿sí? Con este ejercicio, con el 2. Y ahora sí, vamos con el 3. De manera similar vamos a resolverlo para que, iba a resolver solo el general, pero dije, mejor resolvamos toditos para que no haya ningún ofendido por si acaso. Vayan a decir, no, se lo resolvió el 1, se lo resolvió el 3, los quiere más a ellos, no nos quiere a nosotros, no sé. Lo que quieran pensar. Entonces, para todo, empezamos. Aquí únicamente que nos cambia la expresión y sigue siendo lo mismo. Ahora, el límite tiende, cuando x tiende a menos 4, ya hicimos para cuando tenía menos 3, cuando tendía a menos 5 y ahora tiende a menos 4, ¿no es cierto? Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta
mayor que 0, tal que para todo x, elemento del dominio de la función, que en este caso son los reales, se cumple que 0 es menor que el valor absoluto de x menos 4, pero aquí como menos por menos nos da más, x más 4, ¿no es cierto? Y esto menor que delta. ¿Y esto qué implica? Implica que nuestra función 5x al cubo más 40x al cuadrado más 80x menos el límite, que en este caso es 0, recuerden, el valor de nuestro límite, menos el valor de nuestro límite como es 0, esto es menor que epsilon, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora sí, partimos de la misma historia, chicos. 5x al cubo más 40x al cuadrado más 8x y esto menos 0, tenemos que es igual. Sacamos factor común, en este caso el factor común era 5x por x al cuadrado más 5, 8, x y más, perdón, aquí era 80, ¿sí? Más 80x, aquí también era 80. Me comí ese 0, ¿sí? Aquí está, 80. Ya, listo. Entonces, aquí teníamos más el 80, pero ya como se nos fue el 5, nos queda 5 por 16. 5 por 16 nos da 80. Listo. Entonces, ¿aquí qué tenemos? El valor absoluto de 5x por x más 4 y esto elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Simplemente factoramos. Ahora lo expresamos de nuevo así, únicamente por el tema del valor absoluto, que ya sabemos que va a pasar. El valor absoluto de 5 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 4, por el valor absoluto de x más 4 nuevamente, ¿no es cierto? Listo. Seguimos, 5, porque ya sabemos, 5 es un número positivo y el valor absoluto de un número positivo es el mismo número. Entonces, listo. Vamos ahora sí a acotar el término. ¿Qué término tenemos que acotar? El x. ¿Por qué? Porque x más 4 ya está acotado. Sabemos que la cota superior es delta. Ahora sí, acotamos el término. ¿Qué término? El valor absoluto de x. Es decir, buscamos la existencia de un m mayor que 0, tal que este x sea menor que m, ¿no es cierto? Ahora sí, tomamos un delta arbitrario, delta 1 igual a 1, como les digo, y para ello, ¿qué hacemos? Partimos de la parte de la definición, ¿no es cierto? Sabemos que 0 es menor que el valor absoluto de x más 4, es menor que delta, ¿no es cierto? Es valor absoluto de x más 4, menor que delta. Listo. Aquí como tomamos delta igual a 1, tenemos que el valor absoluto de x más 4 es menor que delta. Entonces, trabajamos este valor absoluto, perdón, menor que 1, porque aquí en este caso delta 1 es 1, ¿no es cierto? Entonces, trabajamos el valor absoluto, menos 1 es menor que x más 4 y esto es menor que 1. Y para ello, tenemos que menos 1 hay que restarle 4. Entonces, menos 1 menos 4 nos da menos 5, menor que x. Y 1 menos 4 nos da menos 3, ¿no es cierto? Para aquí sacar la cota superior, tenemos que trabajar, como estamos trabajando con los negativos, pues mantenemos el 5 y acá en la parte derecha lo ponemos al 5, ¿no es cierto? Listo. Ahora sí, la cota superior, aplicando definición de valor absoluto, sería 5, ¿no es cierto? Ese es nuestro m que estuvimos buscando. Entonces, en la parte de acá abajo que teníamos, encontrábamos un delta mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, el delta mayor que 0 lo obteníamos primero ubicando la primera función que teníamos, 5x al cubo más 40x al cuadrado más 80x, la función restado el límite, ¿no es cierto? Y esto era igual a 5 por el valor absoluto de x, por el valor absoluto de x más 4, por el valor absoluto de x más 4. ¿Sí se dan cuenta que es exactamente el mismo ejercicio? Entonces, hasta se está haciendo un poquito repetitivo, ¿no es cierto? Entonces, esto sabemos que es menor que 5, esto de aquí sabemos que es menor que delta, y esto de aquí sabemos que es menor que delta, ¿no es cierto? Entonces, ahora que sabemos que entonces todo de aquí es menor a 5 por el numerito de aquí, ¿no es cierto? El numerito solito que tenemos, por el otro 5, que es la cota superior de este término valor absoluto de x, y por la cota superior de estos dos, entonces delta por delta, ¿no es cierto? Entonces 5 por 5, 25, y delta por delta nos da
delta al cuadrado. Listo. Entonces, aparte de eso, sabemos que esto de aquí, lo que acabamos de acotar en este momento, este 5x al cubo más el 40x al cuadrado, más 80x menos el límite, que es 0, es menor que el épsilon, ¿no es cierto? Porque esa es la implicación que teníamos arriba. Entonces, ¿cómo procedíamos aquí? Pues este 25x al cuadrado, 25 delta al cuadrado, tenía que ser, pues, menor o igual que delta, perdón, que épsilon. Este 25 delta al cuadrado tenía que ser menor o igual que épsilon. Y una vez que sea menor o igual que épsilon, ya teníamos simplemente que despejar delta. Entonces, delta era igual a la raíz cuadrada de épsilon sobre 25, ¿cierto? Así se despeja esta partecita de aquí. Perdón, menor o igual. Menor o igual. Esto era menor o igual a que la raíz cuadrada de épsilon sobre 25, y como sabemos cuál es la raíz cuadrada de 25, simplemente quedaba como la raíz cuadrada de épsilon sobre 5, ¿no? 5 es la raíz cuadrada de 25. Listo. Entonces, aquí, finalmente, concluimos que, ¿qué concluimos? Que para todo épsilon mayor que 0 existe al menos un delta, que va a ser igual al mínimo entre estos dos valores, ¿no? El 1 y la raíz de épsilon sobre 5, tal que para todo x elemento de los reales, que es el dominio de la función, se cumple toda la expresión de acá, ¿no es cierto? Lo que ya pusimos arriba. Y fíjense, ¿cuánto me demoré? No revise el tiempo, pero 5 o 6 minutos. Y eso aquí escribiendo en este lápiz que es... no se puede escribir bien. Listo, como les digo, yo tengo la letra más bonita que esto. No recuerdo si fue ustedes a los que les dije. Pero bueno, entonces, esa era la resolución, chicos. Aquí están resueltos los 3 ejercicios y les agregué el extra, que es el genérico, para que tengan también un ejercicio más o menos de muestra, cómo se trabaja con los genéricos. Déjenme ver aquí si dice algo. Ya, perdón, aquí, chicos, en el ejercicio anterior, el 2, he puesto que este delta es igual a este de aquí, y aquí se me jalé ya, es menor o igual. Sí, menor o igual. Disculpen esa partecita. Luego lo pensé cuando acabé el ejercicio 3, por eso tuve la duda. A veces se van estas cositas, mil disculpas. A ustedes no pueden irse porque ustedes van a calificar. A mí sí, porque yo solo estoy enseñando. Listo. No, pero igual a mí tampoco. Por eso les pido disculpas, chicos. No me fijé. Listo. Entonces, ya hemos resuelto ahora los 3 ejercicios que tenían que resolver. Estaban bastante sencillos, no eran muy complicados. Y aparte, no solo eso, sino que resolvimos el ejercicio este de acá, el de prueba. Ahora sí, vamos a la parte de los conceptos básicos de límites, la parte 2, lo que la tomé como teoría. Entonces, en la parte 2, la primera pregunta nos decía, si se dice que el límite de una función en un punto diverge, aquí está la palabra clave, diverge, entonces, ¿qué pasa? ¿Los límites laterales de una función en ese punto existen o no? A ver, primero acordémonos de esto. ¿Qué significaba que diverja? Que el límite cuando x tiende algún número a c, no sé, en un punto dice, de una función f de x, diverja, significa que se vaya a algún infinito, ¿sí? Significa que nuestra función se va a ir a más o a menos infinito. Eso significa que nuestra función diverja. Entonces, recuerdan que cuando les decía que poner esto estaba mal, poner que un límite es igual a más o menos infinito, eso está mal. ¿Por qué? Porque infinito no es un número y el límite siempre es un número. Entonces, siempre, chicos, que el límite tienda a más, perdón, que el límite sea, se vaya hacia más o hacia menos infinito, decimos nosotros que el límite no existe. ¿Sí? No escribimos, y me parece que sí les enfaticé un poquito en eso, que el límite cuando x tiende a c de f de x no existe. Simplemente no existe. Porque esto de aquí es abuso de notación. Es abuso de notación. Está bien ponerlo para entender qué pasa, pero no está bien ponerlo escribiendo en lenguaje formal. Sí, estamos abusando un poquito de la notación únicamente para dar a entender ciertos conceptos. Pero aquí se pone que el límite no existe. ¿Sí? Siempre que un límite vaya hacia a uno de los infinitos, sea más o menos infinito,
siempre vamos a decir, este límite, chicos, no existe. ¿Sí? Entonces, nada, pues si decimos que un punto diverge, que diverja significa que se vaya hacia más o menos infinitos, y si el límite se va hacia más o menos infinito, entonces el límite de la función ese punto no existe. Por ahí algunos me pusieron que el límite de la función ese punto es igual al valor al que tiende la variable independiente. No sé la verdad por qué pusieron eso. Otros pusieron este de acá. Los límites laterales de la función ese punto existen y son indiferentes. No, esto no significa que diverjan. Y este de acá existen y son iguales. No, este de aquí era más el teorema de existencia, ¿cierto? Entonces, eso. La parte de aquí, todos contestaron bien. No hubo nadie que se equivocó. Me gusta. Si el límite de una función en un punto existe y es igual a L, si el límite en un punto existe y es igual a L, existe sí, solo sí. Aquí es redundancia un poquito. Y es igual a L, sí, solo así. Existe, se me ha ido de más, perdón. El límite de una función en un punto existe y es igual a L, sí, solo sí, los límites laterales de la función en dicho punto existen y son iguales a L. Sí, aquí nadie se equivocó, así que no voy a enfatizar eso. Ya, aquí chicos, este fue el talón de Aquiles para la mayoría, esta partecita de acá. ¿Qué pasó aquí? ¿Saben dónde se equivocó toditos? En este límite de aquí. Este de aquí es, según Google Force, igual ahí mismo, casi toditos fallaron esa respuesta. Casi toditos. Y no entiendo por qué, la verdad. Yo creí que sí les había enseñado bien. Verán. Vamos a ir primero el límite cuando x tiende a 2 de la función h de x. Fíjense, entonces, ¿qué hacíamos? Cuando x tiende a 2, entonces tendíamos hacia 2. Tendíamos hacia 2. Como es el general, pues tendíamos por derecha y por izquierda. Entonces, cuando tendíamos hacia 2, veíamos qué pasaba en el eje y. Fíjense, cuando se tendía hacia 2, se tendía tanto por aquí como por acá a este valorcito de acá. Entonces, en el eje y, ¿qué pasaba? Tendíamos hacia 5. ¿Le ven? Entonces, cuando tendemos hacia 2, nos dirigimos hacia este puntito de aquí y en este puntito de aquí tendemos hacia 5. ¿Le ven? Entonces, la respuesta de este límite era 5. ¿Sí? Aquí la mayoría estuvo bien. Por ahí algunos se equivocaron, pero la mayoría estuvo bien en general. Así que no me preocupa mucho ese límite. Casi que todos. Creo que fue el que mejor les fue. Listo. Ahora sí, el límite cuando x tiende a 3 de h de x. Vamos a ver. Vean aquí. El límite cuando x tiende a 3, fíjense, x tiende a 3. Quiere decir que analizamos cuando nos acercamos a 3, tanto por la derecha como por la izquierda, porque estamos hablando del límite general, ¿sí? Cuando nos acercamos por la derecha y cuando nos acercamos por la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué pasa con la función. Cuando nos acercamos por la derecha, venimos por esta parte de aquí, estamos aquí a la derecha del puntito, y cuando nos acercamos por la izquierda, venimos por esta parte de aquí. ¿Sí? ¿Me ven? Nos acercamos por la izquierda, venimos por acá. Recuerden que cuando decíamos que hallábamos un límite, hallábamos el valor en el eje Y, en el valor en este lado de aquí, al que nos acercábamos cuando nos acercábamos hacia un X. Cuando nos acercamos en este caso a 3. No el valor en el que está 3. Miren aquí que el valor en el que está 3 es 4. El valor en el que está 3 es 4. Pero nosotros no queremos el valor en el que está 3, el valor en el que está evaluado la función cuando x es igual a 3. No queremos ese valor. Lo que queremos es el valor al que nos acercamos cuando nos acercamos más y más a 3. Cada vez que nos acercamos a 3 y nos acercamos a 3, al valor que nos acercamos en el eje Y, fíjense aquí hay un 2, sino que no se lo ve porque no se lo ha puesto porque está esta gráfica aquí, esta línea. Entonces, aquí tenemos, chicos, un 2. En esta partecita tenemos un 2. Y fíjense que cuando nos acercamos a 3, nos acercamos a este punto de aquí, que en el eje Y es como acercarse a este punto de aquí por acá arriba y a este punto de acá por acá abajo. ¿Le ven? Nunca somos este valor. Aquí también nunca somos 3. Solo nos acercamos a 3. Entonces aquí fíjense, nos acercamos a este puntito. Y queremos saber a qué punto nos acercamos también cuando estamos en el eje Y. Nos acercamos entonces al valor 2, chicos. Entonces, este límite era igual a 2. Nada que no existe. La mayoría me puso que no existe. Y yo decía, ¿cómo que no existe? Si nos estamos acercando al valorcito de 2, chicos, no me digan eso. Bueno, espero que con esta aclaración esté un poco más entendido, ¿ya? Ahora sí, sigamos con los siguientes. Entonces, tenemos
el límite de la función h de x cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Fíjense, aquí está el valor menos 1. Y acercarse por la derecha, ¿qué significaba? Era esto, acercarnos por el lado derecho de menos 1, ¿sí? ¿Se acuerdan? Acercarse por la derecha era acercarnos por el lado derecho de menos 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense qué pasaba cuando nos acercamos por el lado derecho. Esta es la derecha, fíjense, 1 está aquí, acá es la derecha, acá es la izquierda. Entonces, cuando nos acercamos por el lado derecho, a menos 1, voy a poner aquí. La función, fíjense, viene para acá abajo. Y el valor en y lo que hace, cómo se comporta, es baja hasta acá, hacia este puntito de aquí. Entonces, fíjense, la función se acerca hasta el valor 0, ¿no es cierto? La función nos da el valor de 0 cuando x se acerca al valor de menos 1. Entonces aquí la respuesta era 0. ¿Sí? En estos de acá también se confundieron bastante. Bueno, este de acá no tanto. Este de aquí sí le sacamos. Pero creo que no fue por los criterios correctos. Estos de acá eran muy importantes para poder saber este de acá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense aquí. Primero, cuando nos acercamos a 0 por la derecha. Recuerden, cuando nos acercamos a 0 por la derecha es cuando nos acercamos del 0 hacia la derecha. ¿Sí? Cuando nos acercamos del 0 hacia la derecha. Aquí está el 0. Entonces, la derecha del 0 es esta, ¿no es cierto? Ustedes se fijan cuál es la derecha del 0. Entonces, esta es la derecha del 0. Entonces, cuando nos acercamos por la derecha del 0, es decir, por este lado de acá, fíjense, la función se comporta de esta manera. La función se comporta así. Entonces, en el eje Y, nuevamente nos estamos acercando hacia el valor de 0. ¿Me ven? Nos acercamos hacia el valor de 0 en el eje Y. Cuando nos acercamos a 0 por la derecha en el eje X, ¿cierto? Entonces, la respuesta de aquí nuevamente era 0. ¿Sí? Ahora sí, fíjense qué pasa cuando nos acercamos a 0 por la izquierda. Aquí está nuestro 0 y la izquierda de 0 es esta, ¿sí? La izquierda del 0 es esta. Recuerden con cuál comen, con cuál no comen. Yo, o si son zurdos, con cuál comen. Entonces, yo, en mi caso yo soy diestro, entonces con la que no como es esta, la izquierda. Y la izquierda, pues, es esta de acá, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando nos acercamos a 0 por la izquierda, fíjense cómo se comporta la función. La función se comporta de esta manera, cuando estamos a la izquierda del 0. Y a la izquierda del 0, fíjense cómo va subiendo y se va acercando hacia este valorcito de aquí. ¿Cuál es este valor en el eje Y? Es el 3. ¿Me ven? Se acerca hacia este valor de aquí. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es 3. ¿Sí? Y el límite cuando x tiende a 0 en sí simplemente no existía. La respuesta a este límite era que este límite no existe. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho arriba, incluso fue una pregunta de la segunda pregunta teórica que nadie la falló, que si estos límites son iguales, entonces el límite existe y es igual a estos límites. Pero si estos límites son diferentes, entonces el límite no existe, ¿sí? Si estos límites, si este 0 es diferente a este 3, pues miren, son diferentes, entonces el límite general no existe. Y de hecho, si lo explicamos, por ahí me preguntaron justo antes de tiempo, antes de que les explique qué es lo que pasaba, y la verdad me sorprendió que se equivoquen en esta participación. Pero eso, entonces hasta aquí chicos queda la clase, perdón, la corrección. Y ahora sí les voy a dejar un último ejercicio chicos. Este va a ser el último ejercicio de este tema, ¿sí? Espero ya haberles solventado las dudas y si tienen cualquier duda me avisan nomás en la clase, las clases normales que tendremos de aquí ya el lunes. Si tienen alguna duda me avisan sobre lo que hice hoy aquí. Y ya, eso nomás. Les voy a dejar ahora un ejercicio con el que vamos a cerrar. Va a ser lo último que vamos a hacer de demostraciones. Porque me preocupa demostraciones porque eso va a un ejercicio sí o sí, chicos. Y tienen que dominar, tienen que poder demostrar. Porque eso es un ejercicio que les van a tomar en la primera prueba sí o sí. Les van a tomar. No hay manera que se escapen de que no les tomen ese ejercicio en la primera prueba. ¿Sí? Entonces, aquí está planteado. ¿Ya? Aquí les he planteado un ejercicio, es un ejercicio de refuerzo. Fíjense que es bastante similar la forma a los ejercicios que ya resolvimos hace rato, pero no
no se parece mucho. O sea, bueno, sí se parece hasta cierto punto, van a ver que tendrán que hacer ciertas cositas que ya hicimos, ya no les voy a decir qué, porque ya deberían verle hasta ahí qué es lo que tienen que hacer, ya de lejos nomás, ya saber qué tienen que hacer. Entonces, quiero que la hagan. Fíjense acá, ya cambió el valor al que tiende, ya no tiende a un valor en específico, un A, un 3, un 4, un 5, lo que sea, sino ahora tiende a 0. Y la respuesta de este límite es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense, nunca, bueno, creo que sí hemos hecho ejercicios así, pero bueno, hay cositas para que piensen. Están casos que no están en los ejercicios que les tomé en el examen. Entonces, para que le vayan resolviendo, ¿sí? Eh, no tienen que presentármelo, no es deber ni nada por el estilo, pero a ustedes les va a servir, ¿sí? Si ustedes lo resuelven, a ustedes les van a servir. Yo ya cursé cálculo, yo ya aprobé esa materia, los que tienen que aprobar ahora la materia son ustedes. Entonces yo les recomiendo que revisen el ejercicio, lo resuelvan. Si tienen alguna duda, me escriben nomás con confianza al grupo o al privado, como deseen, como se sientan más cómodos. Y eso. Entonces, este documento de aquí, ahorita mismo les voy a cargar también al aula, perdón, al OneDrive, y van a tener toda esta corrección de los ejercicios y los ejercicios de refuerzo, ¿sí? Entonces, y el ejercicio solo es este ejercicio de refuerzo. Entonces, eso chicos, muchas gracias por haberse dado el tiempo de asistir a esta clase grabada y nada, espero que se dediquen a estudiar más. Les pido por favor de dediquenle más atención al curso que estamos siguiendo para que puedan aprovecharlo hasta muy bien, como se debe. ¿Sí? Disculpen el ruido de fondo, por favor. Eso, entonces, revisen, estudien, traten de esforzarse para los exámenes, estudien como si fueran exámenes de la universidad para que les vaya bien, ¿sí? Entonces, muchas gracias, con eso me despido, un gusto y estamos hablando en las clases. Cuídense.